Bienvenidos al módulo 4. Bienvenidos sean todos al cuarto módulo que corresponde a la construcción del borrador. Para iniciar, la estructura del borrador es de la siguiente manera. Primeramente tenemos la parte pretextual. La estructura de la portada es de la siguiente manera. Se debe colocar la Universidad San Lorenzo, abajo la facultad correspondiente, luego la carrera, el logo, el tema, el título, el nombre del autor o los autores, luego la ciudad, Paraguay por supuesto, y el año de presentación. En la contraportada tenemos otra vez la Universidad San Lorenzo, la facultad, la carrera, el logo, y luego tenemos tesis presentada como requisito para poder culminar o licenciatura o de lo contrario, que sería de acuerdo a la facultad. Luego tenemos otra vez el nombre del autor o de los autores, la ciudad, Paraguay, la ciudad de origen, ¿verdad? Paraguay, y luego el año en que se va a presentar. Luego tenemos la declaración jurada. La declaración jurada que debe estar después de la contraportada, que es aquella donde se le autoriza a la universidad para poder publicar el trabajo de investigación. Luego tenemos la dedicatoria y el agradecimiento, cada uno en una hoja, ¿verdad?, de acuerdo a lo que el autor quiera redactar según su apreciación personal. Luego tenemos el índice, donde está el índice general, que debe ser redactado de acuerdo a cómo va construido esta estructura. Luego tenemos índice de tablas e índice de gráficos, que son aquellas numeraciones de acuerdo al análisis de los datos. Luego tenemos el resumen. Este resumen debe contener 300 palabras como máximo. Debe contener también las palabras claves relacionadas al tema. La parte pretextual debe estar numerada con números romanos. Luego tenemos la introducción, que estaremos hablando en el quinto módulo. En la siguiente hoja estaría el capítulo 1, que corresponde al marco introductorio. Como segundo punto, la descripción del problema. La descripción del problema, que es importante que el investigador pueda hacer una revisión primeramente de la literatura para poder ver cuáles son los trabajos previos en relación a ese problema de estudio. Entonces, se puede hacer una revisión en forma general, en forma media y en forma particular. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos de nivel macro, a nivel meso y a nivel micro, de lo general a lo particular. Entonces, ¿qué queremos saber con esto? Cuando hacemos la revisión de la literatura, vemos a nivel macro, que es a nivel universal, cuál es el comportamiento o cuáles son los posibles trabajos previos y las investigaciones relacionadas a ese trabajo de investigación a nivel general, a nivel mundial. Cuando hablamos a nivel meso, lo hacemos a nivel América. En relación a ese tema, ¿cómo se han comportado las investigaciones previas relacionadas al problema de investigación? Y por último tenemos a nivel micro, que es la realidad del investigador. ¿Cuál fue su observación empírica
Puede ser que el investigador haya tenido una curiosidad por esa investigación, ya sea en el campo de la práctica o en el campo académico, y lo quiera profundizar. Entonces, la observación empírica va a dar a pie al investigador para que pueda redactar cuáles son las observaciones y por qué está realizando esa investigación. Entonces, tenemos para la descripción del problema a nivel macro, meso, micro, de lo general a lo particular. Para la construcción de la justificación necesitamos conocer cuál es el beneficio que va a tener esta investigación. Una investigación es conveniente porque puede ayudar a construir o a beneficiar algo. Entonces, la redacción de la justificación es importante porque dentro de él podemos redactar cuál va a ser el beneficio de la investigación a nivel social y a nivel científico. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nivel social? Podemos hacernos varias preguntas. ¿Qué tan conveniente puede ser esa investigación para la sociedad o para la muestra? O puede ser también para el lugar. Entonces, ¿cuál va a ser su trascendencia? ¿Quiénes se beneficiarán con esta investigación? Esto es para qué. Luego tenemos las implicancias teóricas, donde podemos hacernos las preguntas si esta investigación ayudará a resolver algún problema real. Se puede llenar también esa investigación con nuevas fuentes, con nuevas investigaciones, con nuevos hallazgos. Entonces, puede ser que la investigación que se esté realizando en este momento pueda ayudar a ampliar la literatura existente de los trabajos previos que se han realizado. Entonces, puede ayudarlo científicamente o teóricamente. Luego tenemos las hipótesis de investigación. Las hipótesis que en realidad algunas investigaciones no necesitan de hipótesis. ¿Cuáles son esas? Las investigaciones exploratorias que se hacen por primera vez y aquellas descriptivas que se van describiendo el fenómeno en su ambiente natural. Entonces no necesitan de hipótesis. Pero luego tenemos algunas hipótesis que se puede utilizar en relación al tipo de investigación. Entonces tenemos algunos ejemplos. Primeramente, las hipótesis correlacionales, cuando se hace una relación entre dos variables. Puede ser aquella investigación como un ejemplo, el uso del tabaco y su padecimiento pulmonar. Entonces es una relación entre los dos, entre la causa y el efecto. Luego tenemos las hipótesis de diferencias de grupos, donde el investigador hace la diferencia en base a la observación que tiene. Entonces hace una diferencia, puede ser cuando se toma en una escuela, por ejemplo, un grado, primer grado A, primer grado B. Entonces, dentro de esa investigación se hace un análisis sobre una problemática donde se quiere conocer cuál es la diferencia entre los dos. Un ejemplo de la diferencia de grupo hace que un publicista realice un comercial televisivo para que los adolescentes dejen de fumar. Un comercial persuasivo. Entonces, primeramente a un grupo le muestra el comercial en blanco y negro y al otro grupo en un televisor en colores. Entonces, la hipótesis del mismo dice que el efecto persuasivo no será el mismo en el grupo que ve el comercial en televisores en colores que el otro grupo que vea en el comercial en blanco y negro. Entonces hace un pronóstico de que no va a ser igual esa acción, ese efecto en un grupo y en el otro. Luego tenemos las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son los puntos importantes en la investigación. ¿Por qué? Porque el investigador empieza a hacerse las preguntas. ¿Qué quiero conocer en relación al tema, al problema de investigación? Entonces, nosotros al formular, al hacer la descripción del problema, podemos fijarnos qué queremos investigar. Pero antes de eso tenemos ya la delimitación del título, que es importante porque es ahí donde yo digo, bueno, este tema yo lo voy a realizar de esta manera, y es donde está
la variable central. Primeramente tenemos que construir una pregunta general en base siempre al título. Entonces, ¿por qué al título? Porque en el título se delimita ya la variable que yo quiero investigar. Cuando realizo una pregunta general, lo puedo hacer con la misma idea del título o lo puedo realizar de la misma forma que el título, pero lo tengo que hacer en forma de pregunta. Entonces, de allí se desglosan las preguntas específicas en base a esa variable central que yo tengo en la pregunta. Entonces, las preguntas específicas son aquellas que me van a llevar a conocer cómo es que el trabajo va a seguir, cuáles son los procedimientos, cuáles son los métodos que voy a utilizar, cómo construir el marco teórico y también cómo voy a llevar esta investigación a la parte de campo. La investigación del trabajo de campo es relevante porque yo voy de allí, voy a llevarlo a conocer y a contrastar con el marco teórico. Entonces, primeramente la construcción de la pregunta general. Podemos hacer con la misma idea del título porque debe guardar relación, coherencia, congruencia con el mismo. Entonces, una vez que construyamos esa pregunta general, lo desglosamos. ¿Qué yo quiero conocer en realidad de la variable central que está en la pregunta general? Al redactar las preguntas específicas, el número de las mismas depende de lo que el investigador quiera conocer para lograr esa pregunta general. Entonces, la pregunta general no es la que se investiga, no es relevante para una investigación, sino más bien es la central, es el punto inicial donde el investigador dice, bueno, en base a esto yo voy a ir sacando, de esto quiero conocer esto, de esto quiero conocer esto, y así va desglosando, va haciendo sus preguntas para luego construir sus objetivos que van a ser la meta de la investigación. Entonces no se puede comenzar también a redactar un proyecto si no tenemos esas preguntas. Podemos hacer la revisión de la literatura. ¿Qué quiere decir eso? Podemos ir leyendo informaciones relacionadas al tema, pero yo no lo puedo sacar si es que yo no tengo una pregunta, una brújula de investigación. Entonces es importante la construcción primeramente de esas preguntas para que luego el investigador pueda saber a dónde se va a dirigir su investigación, cuál va a ser la ruta que va a tomar este trabajo. ¿Cuáles son las condiciones de las preguntas de investigación? Primeramente debe ser concisa, debe ser alcanzable y por último debe ser relevante. Debe ser concisa porque las preguntas deben tener un lenguaje sencillo, claro, para que se pueda entender qué es lo que se quiere investigar. Frases cortas que me ayuden a conocer en realidad esa variable específica que me va a llevar a la investigación. Debe ser alcanzable porque yo voy a redactar las preguntas de investigación, pero en él yo tengo que ver que esas preguntas se puedan responder. Entonces, yo no puedo hacer una pregunta cualquiera sin tener en cuenta mi variable central que está en la pregunta general. Y vamos a ver después un ejemplo en relación a esto. Y debe ser relevante porque se debe defender la importancia de dedicar esta investigación y responderla a nivel teórico y a nivel social. Ahora vemos el ejemplo de las preguntas. Cómo construir una pregunta de investigación general y cómo desglosar las preguntas específicas. Como siguiente punto tenemos los objetivos. Una vez que tengamos las preguntas de investigación que le va a llevar al investigador a conocer en realidad hacia dónde va a dirigirse su investigación, porque yo puedo hablar sobre el cáncer, un ejemplo, yo puedo hablar sobre el cáncer, pero en realidad depende mucho de la carrera, depende de la investigación en sí, a qué punto yo puedo llegar. Entonces es importante que se delimite esto. Como es delimitado el título, también se debe delimitar las preguntas de investigación
¿Por qué? Depende de la carrera, depende de lo que el investigador quiera conocer en relación a la variable central para que pueda redactar las variables específicas. Entonces, una vez que se tenga las preguntas que el investigador quiera conocer en relación al tema, entonces se proponen los objetivos que son la meta de la investigación. Una vez que proponemos las preguntas, entonces lo redactamos de la siguiente manera. Como objetivo general también debe guardar relación con el título y la pregunta general. Se puede hacer una redacción con la misma idea o también se puede realizar de igual modo que la pregunta general. Entonces, cambiándolo con un verbo infinitivo de mayor amplitud, como por ejemplo estudiar, analizar, determinar, que pueda abarcar todo. Entonces, una vez que nosotros tengamos ese objetivo general, entonces nos proponemos también en redactar los objetivos específicos. Entonces, una vez que tengamos el objetivo general, que es el que consiste en enunciar lo que se desea conocer, lo que se desea buscar, ¿verdad? Entonces, nos apoyamos en los objetivos específicos que dan origen a lo que se va a investigar. ¿Por qué? Porque ahí es donde el investigador ya propone la meta. Entonces, para construir los objetivos específicos debemos redactar con verbos de menor amplitud, como por ejemplo identificar, definir, caracterizar. Son algunos verbos, son ejemplos de verbos que se puede utilizar para la construcción, pero no es cualquier verbo que yo debo usar, sino más bien de acuerdo a la acción que el investigador va a realizar. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, conocer algunos tipos de determinadamente algo, entonces yo quiero identificar. Se puede utilizar también como un material de apoyo la taxonomía de Bloom, que son los verbos que se pueden utilizar en relación a los objetivos. Cada uno tiene una acción definida. Entonces, los objetivos de la investigación son los que identifican las acciones que el investigador va a realizar para proponer este trabajo. Una vez definidos los objetivos, donde el investigador ya va a conocer la ruta de su investigación, porque va a definir sus variables específicas que están dentro de los objetivos específicos, entonces nos proponemos a construir el marco teórico. El marco teórico, que es la fundamentación bibliográfica del trabajo del investigador en base siempre a los objetivos. Yo puedo definir un tema, pero yo no puedo hacer la revisión de la literatura antes de que yo pueda construir las preguntas y objetivos. ¿Por qué? Porque dentro de las preguntas y objetivos yo defino qué voy a construir o qué voy a redactar en el marco teórico. Entonces, Sampieri dice que el marco teórico es un compendio de artículos, de fuentes como, por ejemplo, libros, documentos, resúmenes, periódicos, ¿verdad?, que describen el pasado y el presente de ese tema de investigación. Entonces, el trabajo que se va a realizar, en este caso, el investigador que va a realizar según el tema, entonces dará valor a la literatura existente. ¿Por qué? Porque ya hay trabajos previos. Eso es en algunos casos en el que el investigador hace un trabajo donde ya hay investigaciones relacionadas. Entonces, según los hallazgos que tenga en su investigación, entonces va a dar valor a la literatura existente. Entonces, nos apoyamos en estos elementos. Para la construcción del marco teórico, es importante que tengamos en cuenta estos elementos. Primeramente, los antecedentes de la investigación. El antecedente de la investigación es aquel o aquellos trabajos previos relacionados al tema de investigación, donde el investigador realizará esa revisión de la literatura y va a extraer aquellos puntos importantes del trabajo, como por ejemplo la parte metodológica.
donde en otras investigaciones pudo haber tenido otros hallazgos. Entonces se puede sacar, por ejemplo, el tipo de sujetos, vamos a decir también el enfoque de esa investigación, los resultados que obtuvo, etc. Entonces puede hacer esa revisión según la conveniencia de la investigación. Luego tenemos los antecedentes históricos. Los antecedentes históricos son opcionales porque no todas las investigaciones necesitan del mismo. Los antecedentes históricos son aquellos puntos donde el investigador quiere dar una referencia en relación al origen del tema de investigación. Este punto es opcional. ¿Por qué? Porque no todas las investigaciones necesitan de conocer cuál es el origen. A veces es una investigación nueva, entonces no necesita. Hay investigaciones que tienen también un resultado ya previo, pero tampoco no necesitan del antecedente histórico. Entonces, este punto es opcional para que esté dentro del marco teórico. Luego tenemos las bases teóricas o fundamentos teóricos. Es un conjunto de conceptos donde el investigador va a recopilar los datos o recopilar informaciones de fuentes fidedignas, ¿verdad? Donde van sacando información relacionada y relevante para la investigación. Pueden ser marcos conceptuales. Ya en realidad esta parte sería el hablar del tema de investigación, va más dirigido a explicar el fenómeno que se va a investigar en este caso. Entonces las bases teóricas o fundamentos teóricos, ya se menciona el trabajo o la descripción del problema en sí. Luego tenemos las bases legales, también es opcional. Las bases legales son aquellos puntos donde el investigador va a recopilar esa información, o puede ser en relación a la Constitución Nacional, puede ser que sea Código de la Niñez y la Adolescencia, resoluciones ministeriales. Es opcional, ¿por qué? Porque no todas las investigaciones necesitan de estas bases legales. Puede ser que necesite de un artículo de la Constitución Nacional, puede ser que necesite también, si trabaja con niños y adolescentes, entonces puede que necesite sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia, o si trabaja sobre la venta de un medicamento donde no se puede vender, valga la redundancia, sin la prescripción del profesional médico. Entonces hay una resolución ministerial que dice que ese medicamento no se puede vender. Entonces es opcional, no todos los trabajos necesitan de bases legales. Y por último tenemos la definición de términos básicos. Entonces, ¿qué es el glosario? Es opcional también, donde el investigador puede ir conceptualizando algunas palabras técnicas. Para la construcción del marco teórico es importante que se deba referenciar las fuentes de investigación, porque se hace la recopilación de datos, entonces la recopilación de información, entonces es importante que se pueda redactar esa referencia bibliográfica. Entonces tenemos fuentes de investigaciones primarias, secundarias y terciarias, como primarias, que son libros, artículos de revistas, reportes de investigaciones. Las fuentes secundarias son diccionarios, enciclopedias, resúmenes. Y por último tenemos en la terciaria los catálogos e índices. Para referenciar las informaciones que vamos recopilando de las fuentes de investigación, es importante que se conozcan las citas textuales donde se va a referenciar esa parte de la información. Entonces tenemos las citas cortas, que son aquellas donde se hace la redacción, por ejemplo, entre paréntesis del apellido, coma, año de publicación de ese libro. Luego tenemos la nota al pie de página, se redacta la bibliografía según la fuente consultada. Para este efecto se debe usar la herramienta, ¿verdad?, de Word, que está en referencia. Se puede utilizar la normativa APA, ¿verdad?
El parafraseo es aquel donde el investigador realiza una lectura de ese trabajo o de esa información, entonces va redactando con sus palabras y el texto original lo pone como nota a pie de página o también lo puede poner debajo de la interpretación, entre comillas. Como siguiente punto tenemos el marco metodológico. El marco metodológico, que es la explicación de los métodos, procedimientos que se va a realizar dentro del trabajo de investigación. Entonces, para el formulario 10 en realidad no cuenta todavía con capítulos, pero para el borrador sí. Entonces, este sería para el borrador el capítulo número 3. En este caso, entonces vamos a seguir los puntos o los campos requeridos dentro del formulario 10, que son: primeramente, el diseño de la investigación. Tenemos dos tipos de investigaciones en relación al diseño. Primeramente tenemos el diseño experimental, donde el investigador manipula deliberadamente las variables. ¿Qué quiere decir eso? Que el investigador va a tocar lo que va a investigar, que él va a realizar una investigación científica, va a construir algo nuevo, entonces se convierte en un diseño experimental. Como segundo punto tenemos la investigación no experimental. Es aquel donde el investigador no manipula las variables, solo se encarga de describir, se encarga de cuantificar los datos, se encarga de observar y nada más recopila con informaciones relacionadas a su trabajo o a un fenómeno que ya existe. Entonces no es que va a tocar esa variable, entonces por eso es una investigación no experimental. Luego tenemos los tipos de investigación. Tenemos varios tipos, pero los más utilizados en relación a los trabajos científicos son el tipo de investigación exploratorio, el tipo de investigación descriptivo, el tipo de investigación correlacional y el tipo de investigación explicativo. El tipo de investigación exploratoria son aquellas donde el investigador realiza por primera vez un trabajo de investigación, donde en este caso sería experimental, tocará la variable de investigación, entonces indaga acerca de una realidad poco conocida, también sondea, explora y descubre las posibilidades. Entonces este trabajo se realiza por primera vez. Luego tenemos los tipos de investigación descriptivo. El tipo de investigación descriptivo es aquel donde el investigador se encarga de describir nada más que lo que va observando o a los sujetos de la investigación. Entonces, solo describe. Luego tenemos la investigación de tipo correlacional, que es aquel donde el investigador hace la relación entre dos variables. Entonces, hay una causa y un efecto para él mismo. Entonces, como ya había mencionado más adelante, un trabajo donde se correlaciona las variables puede ser la causa y el efecto. Entonces sería, por ejemplo, el uso del tabaco y el padecimiento pulmonar en tal persona o en un grupo de personas. Luego tenemos el tipo de investigación explicativa. Es aquel donde el investigador menciona el por qué, el para qué o de qué manera va sucediendo un fenómeno que va a investigar. Luego tenemos los enfoques de la investigación. Tenemos el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto, o llamado también quali-quanti. Primeramente, el enfoque cuantitativo es aquel donde el investigador va cuantificando los datos, va observando y midiendo en forma estadística solamente lo observado. Entonces, puede sacar como ejemplo una característica sociodemográfica de una población. Entonces quiere saber la edad de la muestra, puede también querer conocer el sexo, puede ser que quiera conocer
en realidad la ocupación, el estado civil, pero todo esto en relación siempre a la intención de la investigación. No todos los trabajos necesitan de estas sociodemográficas, pero estoy hablando como un ejemplo. Entonces, solamente se cuantifican los datos, es aquel donde se basa en números para analizar, ¿verdad?, y comprobar los datos en relación a esa investigación. Luego tenemos la investigación cualitativa, es aquella donde el investigador realiza la indagación del por qué y para qué de esa investigación, a dónde irá. Entonces va cualificando el fenómeno a investigar. Y luego tenemos la tercera, que es el enfoque mixto o llamado también quali-quanti. ¿Por qué? Porque es la función de los dos, tanto cuantitativa como cualitativa, entonces se fusionan los dos y tienen las mismas características. Entonces hay algunas investigaciones que necesitan de cuantificar los datos y hay algunos que quieren también mencionar el por qué, para qué y de qué manera sucede ese fenómeno. El universo es aquella característica de la población a ser estudiada. La población se define como la totalidad de los valores posibles, mediciones, conteos de una característica particular de un grupo especificado de personas, animales o cosas que se desean estudiar en un momento determinado. Entonces es el conjunto de lo que va a entrar dentro de la investigación. Entonces es un conjunto total. Luego tenemos la muestra. La muestra es un subconjunto cualquiera de la población. Para que la muestra nos sirva y podamos extraer, debe ser representativa sobre la población. Entonces es importante que el investigador defina el número que va a ser representativa en su trabajo de investigación. Entonces esta muestra se puede reducir hasta el 20% de la población. Un ejemplo, si tenemos 100 mujeres emprendedoras que trabajan en un lugar específico, entonces quiero reducir esa muestra para que a la hora de sacar los datos yo pueda hacerlo de manera más, vamos a decirle, simple. Bueno, depende siempre de la investigación. Entonces yo puedo reducirla hasta el 20%, siempre que sea representativa. ¿Qué quiere decir eso? Que esta investigación pueda tener los resultados para el logro del objetivo general que me estoy proponiendo. Siempre en base, todo lo que se hace se realiza en base a los objetivos. Entonces la muestra es la parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permite considerar como representativa del mismo. El universo son las características de la población a ser estudiada. La población se define como la totalidad de los valores posibles de una característica particular de un grupo especificado de personas, animales o cosas que se desean estudiar en un momento determinado. Entonces una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Nosotros podemos tener una población grande, como también podemos tener una población mínima. Vamos a suponer que tenemos una población de 1000 personas. Entonces, para que podamos realizar un trabajo de investigación y según la intención del investigador, él quiere hacer una reducción de esa población, entonces se propone hacerlo a través de una muestra donde el investigador dice, bueno, yo puedo reducir esto hasta el 20%, pero esa muestra es la parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerar como representativa del mismo. Entonces, en la muestra se puede extraer o como también lo puede mantener. La población puede ser grande o como puede ser pequeña. Si la población es pequeña, puede mantenerla como muestra. Entonces, si son, por ejemplo, 20 personas, entonces como muestra puede tomar
toda la población, entonces sería el 100%. Pero vamos a suponer que esa muestra sean 1000 personas y quiera reducirla, lo puede hacer hasta el 20%, siempre en base a la intención que tenga el investigador. Muestreo. El muestreo es aquel donde el investigador va a definir si su investigación será aleatoria o será una totalidad. Entonces, tenemos dos tipos de investigaciones, el no probabilístico y el probabilístico. La investigación de tipo probabilístico es una probabilidad de ser seleccionado para la muestra. Puede ser una probabilidad de 1 en 100 de ser seleccionado. Entonces, se refiere a un trabajo aleatorio, un trabajo de campo aleatorio. Puede ser que puede influir muchas cosas. Entonces, en ese caso, se realiza en forma aleatoria. Sin embargo, el muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso en que brinda a todos los seleccionados la misma oportunidad. Entonces, para que formen parte de esa investigación. Instrumento de recolección de datos. El instrumento de recolección de datos es aquel punto donde el investigador va a redactar cómo realizará su investigación de campo. Para ello tiene que elegir según el objetivo, siempre todo parte del objetivo. Puede ser un instrumento como la entrevista, la encuesta, las observaciones. Las entrevistas son aquellas donde el investigador realizará una investigación vamos a suponer a un grupo. Entonces las respuestas esperadas serán subjetivas. Sin embargo, las encuestas será un cuestionario con preguntas de respuestas cerradas. Entonces también para las respuestas cerradas el investigador ya tendrá las preguntas y las posibles respuestas que la muestra elegirá como una respuesta correcta. Luego tenemos la observación. En la observación tenemos varios tipos de instrumentos, como por ejemplo el estudio de casos, las fichas clínicas que se pueden utilizar también, donde la fuente será, en este caso cuando hablamos de fichas clínicas, pueden ser hospitales, laboratorios, ya sean laboratorios clínicos o laboratorios de fabricación de medicamentos. Entonces se pueden ver fichas. En base a esto se hace una observación. Siempre también debemos guardar relación con los objetivos. Y también tenemos el estudio de casos. Los estudios de casos, como por ejemplo aquellos investigadores que hacen un tratamiento donde van mencionando paso por paso o día a día cómo va evolucionando ese tratamiento en base a los pacientes con los objetivos. La bibliografía es aquel punto donde el investigador va a redactar las fuentes investigadas. Entonces hará una referencia de las fuentes como libros, periódicos, revistas científicas. Pueden utilizar también las bases de datos como tesis en base de datos, tesis en línea, pero debe estar siempre referenciado porque deben evitarse los plagios. Entonces, si uno no referencia su investigación o su información extraída de la literatura existente, entonces se entiende que es un plagio. Entonces, por eso hay que referenciar siempre todo lo extraído de todas las fuentes consultadas. Recuerda que una bibliografía debe estar en orden alfabético según la normativa A. Anexo. En el anexo se debe colocar o redactar el modelo de instrumento de recolección o relevamiento de datos para luego poder valorarlo o tabularlo en el borrador. Entonces se debe realizar ese instrumento según la intención del investigador. Como hemos visto más adelante, se puede ver aquellos instrumentos como la entrevista, la encuesta, las observaciones, ¿verdad? Entonces es importante que el investigador tenga en cuenta que el instrumento de medición de datos debe tener coherencia.
aprobado el formulario 10, debemos tener en cuenta que se debe ampliar algunos ítems a la hora de construir el borrador. Primeramente tenemos que ampliar la descripción del problema, se amplía el marco teórico, también debe ser ampliado el marco metodológico, donde se debe redactar el tipo de investigación, el diseño, la muestra, el muestreo, la aplicación del instrumento, también las técnicas que se van a utilizar para la recolección de datos y el criterio de inclusión e exclusión. Luego se tabula el instrumento de medición, donde se va a hacer justamente la tabulación, la recolección en base tal vez con tablas, gráficos y la interpretación del mismo. Luego se redacta la conclusión, la recomendación, se amplía la bibliografía y por último el anexo, donde se puede colocar las fotografías relacionadas a la investigación. Has culminado el módulo. Estás cada vez más cerca de tu objetivo. ¡Felicitaciones!